Cerebro de Bruca. Buenos días, tardes o noches, sea el momento en el que nos estén viendo nuestro podcast, su podcast. Antes de continuar con nuestro tema, que se llama la evolución del concepto de Dios a lo largo de la historia, me gustaría dar un pequeño mensaje. Como recordarán, se está haciendo se va a hacer una rifa de 3 libros: Utopía de Thomas Muro, Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud y La política de la no violencia de Gandhi. La rifa va a ser el 16 de agosto y la entrega de los libros va a ser el 27 de este mes que viene, el 27 de agosto. Ahora sí, sin más que nada, continuaremos con el tema que vamos a desglosar. Muy bien. Si ustedes creían que la concepción de Dios ha sido la misma a lo largo de la historia, les debo de decir que están muy equivocados. Como mencioné hace un momento, eh, la concepción de Dios de antes, como era una deidad bélica, celosa, iracunda, se debía más que nada a, a que los judíos de ese entonces pues se encontraban en constantes guerras. Ok. Entonces, más bien, yo no soy de la idea de que Dios haya evolucionado o haya madurado, sino que más bien soy de la idea de que Dios, de que el hombre crea a Dios y que no Dios crea al hombre. Por lo tanto, si el hombre es el que va evolucionando en creencias, en comportamientos, en cultura y en costumbres, por lo tanto, la noción de Dios tiene que ir evolucionando también. Pero hagamos un repaso sobre cómo es que ha ido evolucionando este concepto. Mencioné hace un momento que pues, la concepción de Dios era un tipo bélico y problemático, que no aceptaba la adoración de otros dioses. Antes de que el cristianismo empezara, los judíos, sobre todo los fariseos, ellos eran un poco, no sé si llamarlos extremistas, pero eran personas que eran muy fieles a la ley, a la ley que ellos seguían, y por lo tanto, pues, su concepción de Dios seguía siendo el castigo al no seguir la ley. Posteriormente, ya después de la crucifixión de Cristo, lo que se ponía en práctica era señalar a un Dios como un ser lleno de bondad y que perdona, siempre y cuando el creyente este, el creyente leyera la palabra del Hijo y no la ley, ya que anteriormente el hombre se salvaba a través de cumplir la ley. Pero sin embargo, lo que proponía Cristo, y por obvio pues ya lo siguieron los cristianos, era simplemente la salvación a través de la palabra del Hijo de Dios. ¿Ok? Es curioso que no se siguiera tan literal este concepto que Cristo supuestamente propuso, ya que a lo largo de la historia, a través de la imposición del cristianismo a las otras culturas, no parece que se muestre un Dios bondadoso. Parecería que en el proceso de la colonización de la propuesta y del sincretismo religioso, parecería que hubo un retroceso y que trató de imponerse el concepto de Dios a través de la coerción y de la fuerza y del engaño.
Entonces, lo que se vio representado a lo largo de estas etapas históricas parecería que es un Dios castigador como el del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el caso de la Inquisición hubo un retroceso científico y tecnológico, ya que si la iglesia, como la iglesia tenía poder en ese tiempo, y si la iglesia no aprobaba una idea, no la aprobaban, o inclusive a esa persona la condenaban porque rechazaba la idea de Dios. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es con Galileo, que obligaron a Galileo a retractarse de sus ideas para que no muriera. Ya posteriormente, eh, por ejemplo, hace rato que hablábamos de Mesoamérica y del sincretismo que hubo ahí, la concepción, cuando ya nuestros antepasados trataban de adoptar la figura de Dios como su nueva deidad de rezar, en un principio eh, atribuían cualidades de sus antiguos dioses a la figura de Dios. Por eso es que cuando eh, ellos ya conocían la figura de la Virgen de Guadalupe, ellos la seguían llamando Tonanzi, pero la seguían llamando Tonanzi porque todavía tenían la imagen de esa deidad, y también reconocían en la Virgen de Guadalupe las cualidades de esa deidad que simbolizaban la, el cuidado, la maternidad, la protección. Eh, y en la actualidad, la concepción y a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad, eh, la concepción de Dios ya es muy subjetiva, que por sí siempre lo ha sido, pero culturalmente siempre se ha tenido una noción de Dios. Pero sin embargo, ya en la actualidad, como que ya se retoma la concepción de amar del Dios bondadoso, y se adopta la filosofía de Cristo, que es la de amar al semejante y de poner la otra mejilla ante la ofensa. Eh, Sin embargo, esta es la concepción que puedo decir de manera cultural. La, la, la percepción que cada persona tiene sobre Dios va a diferir de acuerdo a su personalidad, a cómo es que se le haya adoctrinado esa concepción de Dios también. Y para dejarla en breve, quisiera terminar con este que comento, para dejar que mis otros compañeros puedan intervenir. Sí, sí, disculpota, ahí. Bueno, yo para hacer mi intervención me tomé el tiempo, no terminé de leer todo el libro, está claro está, pero me tomé el tiempo de leer la Metafísica de Aristóteles. Eh, para los que no sepan, este escrito que hace Aristóteles consta de 10 libros, en los que va cuestionando como varias cosas, ¿no? Hablando de las ideas, hablando de las ciencias y todo esto. En el primer libro, precisamente habla de la concepción de las ideas, de cómo los filósofos lo habían trabajado en esos entonces, ¿no? Hablaban de materia, hablaban de la tierra, del fuego, de el aire, del agua, no sé si ya lo dije. Prácticamente eran las cuatro naciones del Avatar, ¿no? Y empieza a hablar un poquito pues de esto, o sea, cómo se generaban las ideas, porque el fuego era movimiento, era rudeza y así, ¿no? Como que le daban como ciertos atributos. En una parte, eh, hablan inclusive hasta de los pitagóricos, ¿no? De cómo ellos todos lo conciben por medio de los números, pero nadie habla de una conciencia en sí, que se dé conciencia a sí mismo, o que trabaje de la misma conciencia. En todo este escrito que él hace, cuestionándose sobre cómo va la forma del pensamiento, cómo va evolucionando la física, la matemática y todo esto, él lanza un par de ideas que me parecen interesantes en este primer libro. Eh,
Dice, y cito, porque aquí tengo el libro, por eso lo traje: además de todos los argumentos con que se intenta demostrar la existencia de las ideas, ninguno prueba esta existencia. La conclusión de algunos no es necesaria, y conforme a otros debería haber ideas de cosas respecto de las que no se admite que las haya. En efecto, según las consideraciones tomadas de la ciencia, habrá ideas de todos los objetos de que se tienen conocimientos, conforme al argumento de la unidad y de la pluralidad. Habrá hasta negaciones, y en tanto que se piensa en lo que ha perecido, habrá también ideas de los objetos que han perecido, porque podemos formarnos de ellos una imagen. Y es interesantísimo, ¿no? Cómo va formando la idea pues en sí de los objetos y de las mismas ideas, cómo se van sustentando. Y esto me lleva a otra paráfrasis, o no es paráfrasis, era yo, otra cita que quiero yo agarrar precisamente de este libro, que fue, para mí fue como un poema cuando lo leí precisamente para este tema. Habla precisamente de la concepción que tenemos, o podremos tener, de un Dios, ¿no? Que ya tiene una conciencia, y cómo se existe como conciencia. Y es esta parte, abro la cita, dice: una de las mayores cuestiones de difícil resolución sería demostrar para qué sirven las ideas de los seres sensibles eternos, o a los que nacen y perecen, porque las ideas no son respecto de ellos causas de movimiento, de ningún cambio, ni presta auxilio alguno para el conocimiento de los demás seres, porque no son su esencia, pues en tal caso estarían en ellos. Tampoco son su causa de existencia, perdón, puesto que se encuentran en los objetos que participan en las ideas. Quizás se diría que son causas de la misma manera que la blancura es causa del objeto blanco, en el cual se da mezcla. Esta opinión, que tiene su origen en las doctrinas anaxagoras y que ha sido adoptada por Eudoxo, y por algunos otros, carece verdaderamente de todo fundamento, y sería fácil acumular contra ella una multitud de objeciones insolubles. Ya nos está dando como una idea, no sé cómo lo escucharon los demás, pero en la que los seres eternos no tienen, pues, o escapan, ¿no?, de la esencia de la que escaparía la esencia del hombre en sí mismo, puesto que las esencias de las cosas no tienen objeto práctico para ellos. Entonces, no recuerdo, y ahorita no encuentro bien la cita, pero también en una parte de este libro, él hace mención sobre que solamente serviría para inflar su ego, ¿no? Siendo que, pues, no tienen ninguna otra cosa que hacer, más que en la eternidad, la banalidad de la banalidad, vanidad de la eternidad, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo quería rescatar de aquí. Y si encuentro la otra cita que estaba buscando, pues se les hago saber, ¿no? Pero me parece muy muy interesante cómo está hablando desde la metafísica, y da explicación a todo esto. También hay que explicar bien qué es la metafísica, ¿no? Porque no podemos llegar a decir metafísica y pensar nada más en hablar cualquier babosada. La metafísica, teológicamente, sería, pues, algo más que vaya de la física. La física deberíamos entender que en esos entonces se entendía como los fenómenos físicos, ¿no? Ya hablaba yo de las cuatro naciones del Avatar: el fuego, la tierra, el aire, el agua y todo esto. Entonces él trata de hablar un poquito más de eso, ¿no? Porque las explicaciones que estaban dando en aquellos entonces quedaba como muy vacía su comprensión, en esencia, ¿no? Lo que él dice. Y él trata de dar como una explicación así a lo largo de esos libros que él escribe. Pues esto, ¿no? Esta pequeña explicación, y cuestiona mucho. Yo veo que cuestiona mucho a Pitágoras, como dices que todo lo hacen por números, todo es medible, ¿no? Y eso me recordaba un poquito a la ciencia que tenemos actualmente positivista, ¿no? Que todo se tiene que medir de alguna forma. Pero ya me estoy yendo por la vertiente,
y me estoy yendo hacia otras cosas. Entonces, aquí cierro y quien quiera hablar, adelante. Yo no había pensado en Aristóteles, güey, pero sí, me parece muy bien aterrizado ese avioncito. Ya la estabas medio defecando, güey, pero aterrizaste chido. Pero te quedó chingón tu comentario. Eh, Creo yo que no es a Pitágoras al que le hace la mayor crítica, se le hace a Platón. Eh, y la crítica más fuerte se le hace porque Platón, no contento con que no podemos conceptualizar este mundo, crea el mundo imaginario, el mundo de las ideas. Y entonces, Aristóteles decía, no me jodas, ¿no? Entonces, y sí hace una crítica a las matemáticas, pero no por tal a las matemáticas per se, porque estos tres, de esta triada de canijos, de sería Aristóteles, Platón y se me olvida el otro. Ah, ¿quién se acuerda del otro? Puta, se me olvidó el otro. Bueno, ya, esta triada de filósofos, lo que están buscando es explicar el movimiento y están buscando explicar y encontrarle un orden a las cosas, ¿no? Eh, para estos señores, el dios será este demiurgo, ¿no? Que es este concepto tan rarito de entender, el demiurgo, pero creo yo que aterriza muy bien, porque aquí hay que entender que Aristóteles es la base para entender la parte teológica de la alta edad media cristiana. O sea, no se lo sacó de la manga Abraham. Es, y yo creo que es lo que nos dio la madre mucho tiempo, porque en la baja edad media es cuando los teólogos se hacen platónicos, ¿no? Y es cuando empezamos a hacer, romper ciertos paradigmas, ¿no? Porque aparte creo que entendieron mal a Aristóteles, ¿no? La metafísica creo yo más bien, bueno, parafraseando a este compilador híjole, se me olvidó el nombre de este compilador de ideas filosóficas, es un gran pedagogo argentino, de Darío Splindart, rarísimo, que es un tipo que tiene muchos programas en Argentina en la televisión educativa, es un filósofo extraordinario que aterriza las ideas. Eh, Creo que él dice que desde la perspectiva metafísica de Aristóteles, el objeto fundamental es, ella, es adquirir un conocimiento profundo de las cosas, es decir, la sabiduría, ¿no? O sea, muchas veces cuando hablamos de metafísica pensamos que estamos hablando de superchería, ¿no? Pero no, la metafísica es una conceptualización hasta científica, ¿no? Loquísima. ¿Y por qué se le llama metafísica? Porque el discípulo de Aristóteles, no me acuerdo cómo se llama su discípulo, lo pueden googlear, el que compila sus escritos, eh, después de acabar de compilar la parte de la física, dice, pues esto es la metafísica, ¿no? Pero para su buena suerte le quedó bien, ¿no? O sea, no, para la suerte histórica, para Aristóteles quedó chidísimo, ¿no? Entonces está como bien chido, ¿no? Entonces, eh, citando un poquito a Aristóteles, habría que entender que él es un gran crítico, ¿no? Aristóteles va a buscar pelear contra la falsedad. Y como dijo Abraham, no me extiendo más, solamente quería hacer este comentario cerradito, porque la parte judio-cristiana creo que la hemos abordado muy bien, pero creo que sí hay que decir que la base de la alta edad media es este cabrón, ¿no? Y mal entendido aparte, ¿no? Sí, claro, y creo que algo que me queda aquí muy claro cuando estuve leyendo el libro, que aclaro, no lo he terminado de leer, por lo tanto no puedo como dar una opinión más extensa, pero lo que me estaba quedando claro de lo que he leído hasta ahorita del tercer libro que voy, es que ha sido muy crítico, o fue muy crítico más bien, en cuanto a la forma de estudio, ¿no? Del pensamiento. Cómo critica a los físicos, a los matemáticos, los critica fuertemente. Es muy, 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 muy interesante. Yo creo que hasta en algún punto, creo que él influencia inclusive el pensamiento kantiano, ¿no? Cuando habla sobre la crítica de la razón pura, cuando habla del nómeno y del fenómeno. No lo sé, a mí me da la impresión que puede ser que este pensamiento se haya desarrollado inclusive desde Aristóteles. Lo dejo al aire.
Bueno, no, bueno, ahorita que mencionaste de la metafísica de Aristóteles, no lo había planteado así como buscar las concepciones de Dios a lo largo de la filosofía. Eh, pero sí me quedo con otros dos grandes filósofos, no son griegos, eh, este, pero sí son muy relevantes en la teología. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, manejaba el concepto de Dios como algo más espiritual. ¿Por qué lo digo así? Es muy curioso no he leído muy bien a Santo Tomás, pero lo que sí sé es que sí le daba mucho énfasis al espíritu, al concepto del espíritu. Y para ello, en los ejercicios espirituales que Santo Tomás realizaba, él usaba la meditación, es decir, se inspiraba mucho inclusive de la tradición, de las enseñanzas del budismo, adoptó sobre todo los ejercicios de la meditación y ahí atribuirlos a los ejercicios espirituales que él hacía, ya que por lo que tengo entendido de Santo Tomás, no lo he leído muy bien, entonces tal vez me pueda equivocar, pero lo que yo he entendido de Santo Tomás es que pues, al concebirlo como un espíritu, él lo que quería es que la persona esté en paz con Dios. Es como una conclusión que yo saqué a lo poco que yo sé de Santo Tomás. Otra concepción que se le puede dar a Dios es a partir de ¿cómo se llama este otro filósofo? San Agustín. No, no, espera. No, Santo Tomás de Aquino. No, perdón. Corrijo. No, es San Agustín, el filósofo que les propuse, lo confundí. Santo Tomás, ese sí es un crack de la filosofía medieval. ¿Por qué? Santo Tomás, a través de la metafísica trató de comprobar la existencia de Dios eh, a través de un método mayéutico. ¿Por qué? Porque se cuestionaba muchas cosas a Santo Tomás. Pero en sí, donde sí se pasó donde sí, sí fue un crack de los cracks, Santo Tomás, fue cuando trató de negar a Dios, a pesar de que él trató de comprobarlo a través de la metafísica del método mayéutico, trató de negarlo, trató de hacerse él mismo cuestionamientos para negar a sí mismo a Dios. Pero es una concepción que quizás no lo comprenden del todo, pero Santo Tomás sí lo concibe como algo metafísico, en lo cual sí se le debe de cuestionar para llegar a la verdad. No, muy chido. Me gustó como lo bajaste, Johnny. Chingón. Sí, de hecho es que también es un hecho pensar que todos los medievales eran piedras. No, más bien los leían mal, ¿no? O sea, hay una gran bronca con los filósofos medievales, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios espirituales que, digamos, que son los que ocupa la Iglesia Católica para los ejercicios de su clero, son los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Y Ignacio de Loyola hace exactamente lo mismo que Tomás de Aquino. Es muy interesante esta parte. Y yo quería, ahorita que estamos hablando de esta concepción de Dios, pues evidentemente nuestras referencias son judio-cristianas, ¿no? Estamos siendo y fuimos educados bajo esas concepciones. Me gusta mucho analizar la orden de Jesús. Voy a dar un contexto rápido. Para que no conozca la orden de Jesús, la orden de Jesús es de esas órdenes más chidas para mí de la cristiandad. Hay dos grupos, evidentemente, uno muy combativo y hay uno muy conservador. Hay dos santos en esta orden, que es San Francisco Javier y se me olvidó el otro. Carayo, se me olvidó. Bueno, son ellos dos. Y ellos tienen una concepción de Dios muy combativa. De hecho, si revisamos históricamente movimientos políticos en Latinoamérica, la teología de la liberación la desarrollan ellos. Es decir, una crítica a la religión muy fregona.